Muy buenas noches a todos, bienvenidos a Plan M. Un par de minutos antes de las 9 de la noche, ya estamos en vivo hasta las 10, en un día con mucha información política. En un ratito vamos a estar analizando junto a Beatriz Sarlo, una de las intelectuales que más irrita al kirchnerismo y tal vez a la propia Cristina, este giro del gobierno. Si es un giro genuino, si hay una nueva agenda oficial, promarcado, con el diálogo político incluido, o es maquillaje. Si Cristina verdaderamente cambió y le da juego a Capitanich para reencauzar la política económica y lo que ha pasado en los últimos tiempos en términos políticos, o si simplemente es darle un poquito de juego para que ordene algunas cuestiones y después volver con todo, con el núcleo duro del kirchnerismo y la cámpora a la cabeza. En un ratito vamos a hablarlo con Beatriz Sarlo. También vamos a hablar de las declaraciones de hoy del jefe de gabinete, de Jorge Milton Capitanich, sobre los saqueos, que siguen siendo principal preocupación de gobernadores e intendentes del Gran Buenos Aires. Atención que hoy lo reconoció el propio Capitanich, que va a haber una alerta temprano y un manejo coordinado de posibles crisis o posibles saqueos en las cercanías de la fiesta, no solamente en el Gran Buenos Aires, sino en algunas provincias, para que también esté atenta la Gendarmería. Y el propio Scioli está tratando de trabajar en conjunto con el Ministerio de Seguridad para disuadir o contener algunos focos donde ven alguna preocupación o alguna posibilidad de que puedan estallar en diciembre saqueos como los que estallaron el año pasado. Antes de meternos en esos temas, vamos a analizar un poquito también la agenda económica, porque uno se pregunta qué está pasando. ¿Por qué Capitanich, que logró reencauzar la agenda política, de alguna manera generó mucha expectativa en el ambiente empresario, por qué no está logrando anclar el dólar? ¿Por qué Capitanich no está logrando básicamente que no caigan las reservas del Banco Central, que son los dólares que tiene atesorado el gobierno en el Banco Central y que respaldan los pesos que circulan en la economía? Desde mi punto de vista, eso fue lo que forzó a todos los cambios económicos de Cristina, la preocupación por la caída de las reservas del Banco Central. Bueno, Capitanich renovó, oxigenó políticamente al gobierno, fue muy elogiado por empresarios que antes lo criticaban, que ahora dicen, por ejemplo, Cristiano Ratazzi de Fiat, que el gobierno está reencauzando la política económica, y sin embargo, el tema básico, que se van los dólares del Banco Central, sigue un ritmo muy fuerte. De hecho, en los 14 días hábiles que lleva Capitanich en el cargo, se fueron 2.000 millones de dólares de reserva del Banco Central. 2.000 millones de dólares. Es muchísimo dinero. Para que tengan una idea, todo el año pasado, en el 2012, las reservas habían caído 3.000 millones. En un año. Ahora, solo en 14 días hábiles, los que lleva Capitanich y Kicillof como ministro de Economía y jefe de gabinete, cayeron 2.000 millones de dólares. Hoy el dólar oficial volvió a subir, y lo que está mostrando el gobierno es que quiere subir cada vez más rápido este dólar oficial. Es decir, que el gobierno está en un proceso de devaluación cada vez más acelerado. Hoy subió 3 centavos. Si uno proyecta esta suba de 2, 3 centavos diarios que está teniendo el dólar oficial, hay una suba muy fuerte si se anualiza. Si siguen a este ritmo, el dólar oficial el año que viene supera holgadamente los 8 pesos. Si siguen a este ritmo. Pero aún con esta suba del dólar oficial, que impacta inmediatamente en este dólar turista, que es el dólar oficial más el 35%, hoy el dólar turista ya estaba en 8,42, y hay quienes dicen que si esto sigue subiendo el dólar oficial, el dólar turista a fin de este año, a fin de diciembre, va a estar arriba de tal vez 9,50, es decir, que estos dos van bien para arriba. Bueno, pese a esto, las reservas del Banco Central se siguen yendo. Pese a que el gobierno está subiendo el dólar, encareciéndole a la gente que quiere comprar dólares, los dólares. Pero al parecer, todavía este 6,24 parece un dólar muy barato para los que pueden acceder. Hoy los particulares no pueden acceder a este dólar de 6,24. Básicamente son empresas, importadores. Y además se está generando la sensación en los que tienen los dólares, que como el dólar sube todo el tiempo, mejor no los vendo. Entonces el único que vende dólares es el Banco Central, y hoy tuvo que vender 180 millones de dólares para evitar que pegue un salto más fuerte este dólar oficial. Y el paralelo, que había sido el gran trabajo de Capitanich en las últimas 2 semanas, que era tratar de bajar el paralelo, el dólar negro, y tratar de acercarlo al oficial, lo que se llama achicar la brecha,
Bueno, el paralelo en las últimas 3 jornadas, después de que el gobierno puso el recargo del 35% al dólar turista, subió prácticamente 50 centavos. Es decir, el paralelo de nuevo está cerca de los 10 pesos. Bueno, ¿qué está pasando en el gobierno? Una gran preocupación, básicamente porque las reservas del Banco Central siguen cayendo. Y Cristina justamente había nombrado a Capitanich y a Kicillof para frenar esa caída de reservas. Hoy las reservas del Banco Central cayeron a 30.480 millones de dólares. Si uno ve lo que van de caída en el año, ya están muy cerquita de los 13.000 millones de dólares de caída en este año, las reservas del Banco Central. Y están lejísimos de diciembre de 2010, cuando habían superado los 52.000 millones de dólares. Entonces, ¿qué se hace con esto? ¿Cómo se frena esta caída? A este ritmo, a mediados de la semana próxima, o más tardar a fines de la semana próxima, las reservas perforan el piso de los 30.000 millones de dólares, si sigue el ritmo de los últimos días. Y esto es por primera vez en 7 años, es decir, Argentina tiene cada vez menos reservas, cada vez menos dólares en el Banco Central y cada vez más pesos dando vuelta. Entonces uno se pregunta, ¿qué quiere hacer el gobierno? Porque por ahora devalúa sin decirlo, devalúa al oficial y aún así no logra frenar la caída de reservas. Ha dicho ya, de alguna manera, marcó un dólar turista en 8,40, está diciendo, yo voy hacia ese dólar. Es decir, el gobierno está dando la señal, voy a devaluar y voy a subir el dólar hacia esos valores. Pero por ahora no logra anclar las expectativas, es decir, nadie le cree. Todos piensan que la suba puede ser esa o mayor, entonces los que tienen los dólares no los venden, y los que pueden acceder a comprar dólares compran, se tiran en palomita a comprar dólares. Incluso hubo mucha demanda de dólar turista en el paralelo en estos días. Es decir, gente que trató de ir a comprar al oficial más el 35% de recargo, como esta medida que tomó el gobierno para tratar de frenar la salida de dólares vía turismo es difícil de implementar y hay tiempo a los bancos hasta el 9 de diciembre para adecuar los sistemas informáticos para poder implementarlo. La gente directamente fue, los que tienen que viajar al exterior, y compran dólares en el paralelo, por eso volvió a subir el paralelo. Bueno, la apuesta del gobierno la manifestó, después lo van a escuchar hoy a Capitanich, que habló también del dólar, del tipo de cambio, de las reservas, habló de todo el jefe de gabinete. La apuesta del gobierno claramente es tratar de buscar dólares de algún lado, es decir, tratar de abrir alguna canilla de dólares que ingresen a la Argentina. Entonces está negociando con las cerealeras a ver si les pueden adelantar 2.000 millones de dólares. Tomando créditos internacionales, las cerealeras le pueden adelantar 2.000 millones de dólares al gobierno, que el gobierno después les devolvería en abril, mayo del año próximo, cuando entra la cosecha gruesa 2014, que recién ahora se está sembrando. Están buscando de negociar con el Banco Mundial a ver si puede adelantar los dólares que había prometido para los próximos 3 años, los puede adelantar para principios de 2014. Están, lo reconoció el Capitanich, buscando una negociación con el Club de París para ver si, ordenando todo ese frente externo, Argentina puede conseguir dólares financieros que ingresen al país. Ahora, el tema de fondo es que si vos no solucionás la falta de confianza que existe en la política económica, vos podés traer más dólares financieros al país, pero retrasés la caída de reservas, pero las reservas siguen cayendo. Es como una bañadera que no tiene el tapón. Vos podés abrir los grifos del agua fría y del agua caliente para evitar que el agua baje. Si consigue financiamiento internacional, el gobierno puede abrir unas canillas para que entren dólares financieros. Pero si vos no le pones el tapón a la bañadera, el agua va a seguir bajando. Más lentamente, pero va a seguir bajando. Y todos los economistas plantean que Capitanich no dijo todavía qué va a hacer con la inflación. Y ese es el problema fundamental de por qué todos corren al dólar. ¿Por qué el problema es la inflación? Porque hace 2 años, cuando el dólar estaba a 4, un dólar a 6 pesos parecía carísimo. Nadie pensaba que un dólar 50% más caro, de 4 a 6, podía darse en Argentina. 6 pesos para el dólar parecía carísimo. Bueno, 2 años después, hoy, un dólar a 6 pesos parece baratísimo. Y para el gobierno es barato, por eso puso 35% de recargo para el turismo, dólar a 8,40. Ahora, si el gobierno no ancla la inflación y lleva el dólar a 8 pesos el año próximo, tal vez el año que viene, si la inflación sigue firme, un dólar a 8 pesos también parezca barato. Hoy parece caro, pero tal vez dentro de un año a 8 pesos parezca barato.
Y eso es la inflación. El problema que tiene el gobierno es cómo ancla las expectativas con la inflación. Hasta ahora había utilizado el dólar como ancla del resto de la economía. Hasta el 2011, fines del 2010, la única variable que no subía al 25%, 20%, como todos los precios, como el pan, como la leche, como la carne, como los salarios, como los planes sociales, como las jubilaciones, lo único que no aumentaba ese ritmo era el dólar, que aumentaba solo 5 o 6% por año, o 7%. Desde el 2011, el gobierno levantó esa ancla, que era el dólar. Y hoy el dólar está subiendo fuerte. En lo que va del año, el dólar está subiendo al 26-27% en lo que va del año. Pero si uno toma el ritmo de los últimos 3 meses, el dólar está subiendo arriba del 40% anual, es decir, muy por encima de la inflación. Ahora, si ya no tenés el ancla en el dólar, y hay quienes dicen que tampoco va a tener el ancla en los servicios públicos, porque va a haber aumentos también de tarifa de servicios públicos, porque ya no son financiables los subsidios para mantener congelados los servicios públicos, el ancla tenés que ponerla en algún lado. Y todos le están reclamando a Capitanich que implemente lo que 1, 2 y 3 veces repite en cada uno de sus discursos, que es que tiene que haber consistencia entre la política fiscal, es decir, el gasto público, la política monetaria, es decir, los pesos que se emiten en Argentina para financiar ese gasto público, y la política cambiaria, es decir, el dólar, ¿dónde lo van a ubicar? Tiene que haber consistencia entre esos 3 sectores de la economía. Y le están planteando, bueno, anunciame qué vas a hacer con la inflación. Decime cómo vas a anclar la inflación. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a dejar de emitir pesos? ¿Vas a achicar el déficit fiscal para emitir menos pesos? ¿Vas a llamar a una concertación con los empresarios, los sindicatos y el gobierno para tratar de coordinar precios y salarios el año próximo? ¿Qué vas a hacer con la inflación? Mientras no digas qué vas a hacer con la inflación, el pan va a seguir subiendo, la leche va a seguir subiendo, todos los precios, eso es la inflación, aumento generalizado de precios, van a seguir subiendo, y la novedad es que, a diferencia del pasado, el dólar también va a seguir subiendo. Por eso el gobierno no puede anclar hoy las expectativas, porque ya no puede esconder el tema de la inflación, ya no puede mentir más con la inflación, ya no puede decir es una tarea secundaria que le vamos a dejar para que negocie un secretario de Comercio y acuerde con los empresarios precios en cada uno de los sectores. No, ya no puede, porque se le está desarmando todo el andamiaje de la política económica. Hace 2 años el dólar a 6 pesos parecía carísimo. A 6 pesos, cuando estaba a 4, decíamos, ¿cómo puede ser? Pero está bien, hace 2 años también el pan a 20 pesos parecía carísimo. Y hoy es una realidad. Y el dólar a 6 pesos hoy es baratísimo. Pero no tiene que ver con un ataque especulativo feroz del mercado internacional o de los argentinos. Tiene que ver con que esa desconfianza que hay en el peso tiene un responsable que se llama la inflación. Y el responsable último de la inflación es el gobierno. Fíjense lo que anuncia el gobierno por ahora. ¿Más acuerdos de precios? El gobierno está al estilo Venezuela. Ya se fue Moreno. ¿Por qué el gobierno vuelve a insistir ahora con los acuerdos de precios? Cristina Fernández de Kirchner envió a Guillermo Moreno a Italia, pero guardó sus recetas para seguir aplicándolas en Argentina. 3 días después de la partida del exsecretario de Comercio, el gobierno nacional anunció que quiere prorrogar los acuerdos de precios con los grandes supermercados. La intención del ministro Axel Kicillof sería aplicar una versión perfeccionada del congelamiento que se le fue derritiendo a Moreno a poco de entrar en vigencia. La noticia fue comunicada con buenos modales por Augusto Costa, el sucesor del actual agregado comercial en Roma. El objetivo oficial es armar una canasta de entre 100 y 120 artículos de primera necesidad que no aumenten durante el verano. Kicillof quiere firmar el acuerdo cuanto antes para lanzar el congelamiento post-Moreno a partir del 1 de enero. ¿Avanzará Jorge Capitanich con su declarado plan de consistencia entre la política fiscal, monetaria y cambiaria? Si todavía no desistió de su meta, deberá reducir el déficit fiscal, recortar subsidios, emitir menos pesos y anclar el dólar en un valor estable. Desde que asumió junto a Juan Carlos Fábrega como presidente del Banco Central, las reservas cayeron casi 2.000 millones de dólares, a un ritmo de pérdida de más de 140 millones por día. El año termina con resultados opuestos a los que preveía el gobierno en el presupuesto. Cristina se proponía recuperar parte de las reservas que se esfumaron en 2011 y 2012. Sin embargo, la caída de 2013 ya se acerca a los 13.000 millones de dólares y está muy cerca de perforar el piso de los 30.000 millones.
Un nivel de fuga vertiginoso e incontrolable para el kirchnerismo de cara a los 2 años que le quedan de mandato. Bueno, ya estamos con Jorge Todesca, ex viceministro de Economía. Gracias, Todesca, director de la consultora Finsopor. Y con Aldo Piñanelli, ex presidente del Banco Central. Ya llegó Beatriz Arlo. En un ratito vamos a estar hablando con Beatriz. Gracias por venir, Beatriz. Hace tiempo que no hablamos con ella y la verdad me interesa hablar mucho con ella del tema político y qué está pasando en este cambio que no solamente... o este giro no solamente económico, sino también político del gobierno. Bueno, ¿cómo están viendo la situación económica? Hay un cambio de expectativas, uno habla con los empresarios, con los banqueros y dicen, bueno, por fin están encarando algunas cuestiones, pero la verdad que la caída de reservas preocupa a todos. Y lo bueno en este momento es que no solamente preocupa a los que critican de afuera, sino también a los que están adentro tratando de hacer la política económica. Es decir, son conscientes de que esto no es sostenible varios meses más a estos niveles. ¿Cómo se sale de esta trampa? Bueno, primero hay que hacer un brevísimo diagnóstico. Virtualmente todos los rubros de nuestros intercambios con el exterior están en rojo. El único importante que no está en rojo es el saldo de la balanza comercial. Pero el saldo en la caja del país son 4.000 millones positivos porque no ha habido la liquidación de todas las exportaciones. Entonces, todos los rubros virtualmente de nuestro intercambio con el exterior están en rojo. Este no es un tema que se resuelva con una medida sobre un sector. Por ejemplo, el tema del turismo puede ser que haya menos turismo externo porque vamos a estar con un dólar turístico a 8.40, sí, a 8.40 de arranque. Sí, o 10 a fin de año. 10, bueno, es probable que eso se contenga. Pero el tema es cómo contener el fenómeno global. A estas alturas, el país no sale de esto si no sale con ayuda externa. Y no hay ayuda externa sin un programa coordinado externamente. La Argentina no va a poder emitir títulos y el mercado no le va a tomar títulos voluntarios de deuda con este programa económico. Y cualquier programa económico que sea aceptable internacionalmente es un programa con contenidos impopulares en la Argentina, porque es un programa en que aquellos que le puedan dar a la Argentina le van a plantear haga algo con los subsidios, haga algo con el déficit fiscal y demás. Esto hace 2 años era muy sencillo de corregir, pero hoy es mucho más exigente porque el problema externo de la Argentina solo se resuelve con asistencia externa y la que el gobierno está gestionando, bueno, es un avance, pero es como una vez estado en Marte y haberse acercado y estar en la Luna, más o menos. Fíjate que hay algunas cosas que son muy importantes si uno necesita el mundo externo. Si uno no lo necesita y hace lo que Ahora, quiere. el gobierno, desde el punto de vista externo, está haciendo los deberes. No, Capitanich, no está haciendo los deberes. está renegociando con el Club de París. Capitanich dijo que están preparando una oferta pero no hay ninguna posibilidad de negociar con el Club de París si no hay un acuerdo del Fondo Monetario. Están negociando con el Fondo Monetario. Con el Fondo Monetario desde el año 2006... Lo que pasa es que no lo dicen. No. Suena un poco culposo para el gobierno negociar con el fondo, pero están negociando con el fondo. Más culposo va a ser firmar un acuerdo si llega ese momento. Desde el año 2006, y no es que yo reclame que se haga algo diferente, es un tema de la política que el gobierno hace y cuánto le resulta o no le resulta. En el Fondo Monetario, la regla es que los países miembros acepten un informe internacional, se llama el informe del artículo 4. Exactamente, del artículo 4. La Argentina no recibe a las misiones del fondo desde el año 2006. ¿Cuántos países no reciben misiones del fondo, de todos los miembros del Fondo Monetario? 8. O sea, 7 y nosotros. No es que yo esté propugnando que deba hacerse. Si vos haces una política autárquica de aislamiento internacional y te va bien, puedes hacer lo que quieras. Ahora, si vos de veras querés negociar con el Club de París, vas a tener que tener misiones del Fondo Monetario, informes del Fondo Monetario sobre la economía, recomendaciones
del Fondo Monetario. Que no son condicionalidades, pero sí te vas a tener que bancar Si no le pedís plata, que un burócrata en Washington te critique la economía argentina. Y te va a criticar. Pero también se lo banca Bolivia, se lo banca Uruguay, Brasil, Sí, se lo banca Estados Unidos. Salvo 8 en el mundo. Se y lo banca en Estados Unidos, porque el Fondo Monetario también audita la economía. Nadie le da pelota en Estados Unidos al Fondo Monetario. Sí, exactamente. Pero audita la economía norteamericana. Exactamente. Entonces, si vos querés salir al mundo, y querés salir al mundo con urgencias, y bueno, es lo mismo que si vos vas a un banco y le querés pedir un préstamo. El banco te va a decir, mire, señor, esto va por aquí. Por ahí te dé noticias desagradables. Entonces, así es la situación. Para que vos puedas salir al mercado internacional, más allá de esto que puede dar el Banco Mundial, Sí. que para la caída de reservas es muy poco, o algún otro organismo, tenés que tener un refrendo del único que en este mundo, bien o mal, sigue dando esas especies de refrendos, que es el Fondo Monetario. Ojo, ¿sabés cuánto tiene de asistencia en este momento México? Asistencia preventiva por parte del Fondo Monetario, 72.000 millones de dólares. Y Polonia, que recibió el año pasado de renovación, y Polonia también tiene una asistencia preventiva de 25.000 millones de dólares. Ahora, son dos cosas distintas, le voy a preguntar a Piñanelli. Una cosa es, mira, tengo el sellito del FMI, hacen el informe del artículo 4, después le damos pelota, no le das pelota al informe, pero por lo menos el gobierno está encarando eso, está buscando que haya una auditoría, el Banco Mundial y demás. Distinto es si le pedís plata al fondo, porque sabiendo lo que fue la historia argentina, por ahí le pedís plata al FMI y gatillás una crisis peor, porque la desconfianza es, miren, los argentinos encima van a pedirle dinero al fondo. Entonces, por ahí el gobierno, por lo que yo tengo entendido, está negociando simplemente ver si hay una auditoría para después tener la puerta abierta de renegociar con el Club de París, que eso te abre otros créditos. ¿Con eso se soluciona la cuestión? No. Es decir, viene el financiamiento externo y no se soluciona. dejan de caer la reserva. No van a dejar de caer las reservas si no hay una sustancial modificación al tema fiscal, monetario, cambiario y financiero. En el tema fiscal, a septiembre el gobierno acumuló un déficit real de 44.000 millones de pesos, de los cuales 22.000 los cubrió con rentas, utilidades del Banco Central, que eso es emisión monetaria, y otros 22.000 millones fueron lisa y llanamente adelantos del Tesoro del Banco Central. En el último trimestre, que falta contabilizar, octubre, noviembre, diciembre, está contemplado que el Central va a asistir con más de 40.000 millones de pesos al Tesoro Nacional. Esto quiere decir que hoy el 80% del déficit fiscal de la caja del Tesoro se cubre con la maquinita, dándole a la maquinita, emitiendo pesos. Y el otro 20% con la plata de los jubilados y aún del PAMI, que es la obra social de los jubilados, que también se le está sacando plata. Entonces esto no tiene sustento. El gobierno hasta ahora, hasta hace unos meses, venía planteando que este era un modelo que se basaba en el desarrollo del consumo interno, aún artificialmente, pero mantenerlo, y que teníamos capacidad suficiente de ahorro interno para financiar el modelo. El modelo termina ajustando, como todo modelo económico, termina ajustando por algún lado. Así como la convertibilidad terminó ajustando por el gran desempleo y la crisis de actividad, de la actividad económica, y la crisis en definitiva terminó con el corralito y todo lo que pasamos en el 2001, este modelo está cerrando, ajustando por inflación y también por el problema de la caída de las reservas, porque el dólar está atrasado, y no es que el dólar se está revalorizando, se está devaluando el peso, porque el pecado original de la República Argentina es que emitimos una moneda soberana, que es el peso, que nadie quiere, porque se va como el agua entre las manos. Entonces, ¿cuál es el problema? Las reservas van cayendo porque todo el mundo se quiere hacer de dólares. Si no se cambia lo fundamental y se cambia la expectativa hacia la Argentina, esto va a seguir, aunque hagamos lo del Banco Mundial, aunque hagamos lo del Fondo Monetario Internacional y aunque hagamos lo de... Ahora, la causa fundamental ahí está en la inflación. La inflación, es decir, el que se quedó con pesos... Claro. Perdió como en la guerra en los últimos 2 años. A ver, vamos a hablar otra cosa. Después por la expectativa. La economía es expectativa. Si mi expectativa es que el dólar está adelantado, yo no me voy a ir al dólar, me voy a quedar en pesos. Ahora, si yo veo que la inflación viene en suba, que el dólar está atrasado y encima el gobierno está jugando al filo de la navaja, porque está en una pelea contra el tiempo. ¿Qué es esto?
La devaluación hay que hacerla. A quien le guste o no le guste, técnicamente acá no queda otra que una devaluación. El dólar está atrasado. ¿Por qué? Porque el dólar de equilibrio hoy está por encima de los 8 pesos. ¿Qué sucede? El gobierno reconoce ese atraso y empieza a devaluar más, pero devalúa de a poco y va corriendo detrás. La inflación se le pone adelante. Hoy la inflación, yo no soy un experto, estando Jorge Todeja, me da vergüenza hablar del tema, pero leo los informes de él. Y estamos con una inflación del 2,5%. Mensual. En noviembre, mensual, posiblemente en diciembre se disparen más los precios. Y esto significa que la inflación todavía le está ganando al dólar. ¿Cuál es el problema? Esa carrera comenzó a ser una carrera de un círculo vicioso. Si yo devalúo, me voy a la inflación. Si hay inflación, tengo que devaluar. Sí. Y no saben cómo salir de ese círculo vicioso. Y algo peor. Y hay cómo salir de ese círculo. Y algo peor, vicioso. que técnicamente, yo no sé, Juan Carlos Fábrega es alguien que conoce mucho del sistema financiero, es presidente del Banco Central, pero técnicamente, esto es de sentido común también, llevar el dólar a una tasa del 40% anual, como lo están llevando en los últimos 2 meses, para arriba, y remunerar los depósitos a una tasa del 20%, es decir, la tasa de interés en la cual se le paga a un depositante en pesos es menor que la tasa de devaluación. Esa es la Eso carrera técnicamente es un absurdo. Pero es la carrera que yo te decía vos le estás recién. pidiendo al que tiene dólares, le dice, véndemelos. Y te dice, ¿por qué te los voy a vender? Yo vendo los dólares, me hago de los pesos, ¿qué? ¿Voy y lo pongo en un banco al 20%? Para eso me quedo con los dólares si vos me estás devaluando al 40% anual. Seguro. Y espero para hacerme una ganancia muy grande en pesos. No se entiende por qué el gobierno está haciendo eso, que es del manual de primer año de la economía. Es decir, está devaluando más rápido de lo que son las tasas de interés en pesos. Es decir, la tasa de interés es el precio del dinero, el precio que se le paga al ahorrista para quedarse en pesos. Bueno, esa es la carrera que yo te hablaba recién. Es una carrera que el gobierno ¿Cómo pierde. se entiende eso? No, es una inconsistencia fuerte, que no era tal mientras lo que se movía el tipo de cambio era un 7%. Entonces, pues tenías una tasa del 12% que estaba por debajo de la inflación, pero que por arriba de la suba del dólar. Por arriba de la suba del dólar y por lo tanto, desde cierta perspectiva, retenía a la gente en pesos. Me parece que esto es algo que ha empezado a ocurrir y, a ver, ¿qué es lo que no vemos en el gobierno? Cualquiera sea la direccionalidad de la solución, consistencia y coordinación. Eso es lo que no vemos. Que vos podés pensar que lo resolvés de esta manera, pero tenés que ir consistentemente en esa dirección y en todos los frentes. O elegís otra dirección y lo mismo. Probablemente se puede discutir cuál es la solución, pero lo que es imprescindible es que sea una cosa consistente y que abarque todos los frentes del problema. A ver, escúchenlo hoy a Capitanich cuando habla del tipo de cambio, porque Capitanich tiene el diagnóstico, es decir, acá hay un cambio de discurso evidente. El gobierno hace 3 meses hablaba de que la pérdida de reserva eran los especuladores, Mercedes marcó el PON, los especuladores que se llevaban los dólares de la reserva, los banqueros que estaban aliados con algunos industriales que querían devaluar y se llevaban los dólares. Escúchenlo a Capitanich hablar, es el latiguillo, hablar de la consistencia fiscal, monetaria y cambiaria. De esto que estamos hablando, de que esto responde a cómo llevar la política económica, más allá de que pueda haber, como en toda economía, especuladores. Desde el punto de vista del tipo de cambio, nosotros, vuelvo a insistir porque es un concepto y en general uno tiene que pensar en la perspectiva de un programa. Y la perspectiva del programa tiene que ver con las regla fiscal, monetaria y cambiaria. ¿Qué significa esa regla? En primer lugar, muchos dicen el gobierno va a cerrar con un déficit fiscal de 62.000, 82.000 millones de pesos. La verdad es que eso no es considerar la sumatoria total de los recursos fiscales y cuasi fiscales. Y eso tiene que ver con el superávit o el equilibrio del sector público argentino, consolidado. Por lo tanto, nosotros no estamos emitiendo instrumentos de deuda para cubrir ningún déficit, porque la cobertura del financiamiento tiene que ver con superávit cuasi fiscal. ¿Está bien? ¿Eso qué quiere decir? Por ejemplo, la renta del Banco Central. Yo tengo reservas en el Banco Central. Tengo la monetización de esas reservas y en virtud de ello financio al Estado en el marco de la ley.
y de la Carta Orgánica del Banco Central. Por lo tanto, eso significa que el flujo de financiamiento para las erogaciones del Estado está perfectamente cubierta. Bueno, después Capitanich se enrevesó un poquito en algunos conceptos técnicos. Por favor. Que Es bueno, una falta es medio de complicado. respeto. Pero bueno, cuando hace el diagnóstico dice hay que poner reglas fiscales, monetarias y cambiarias. Después empieza a justificar por qué financias con la emisión de pesos el déficit Mira, fiscal. Maximiliano, ¿puedo decir algo más concreto, más de lo técnico? A Capitaní lo conocemos, con Jorge coincidimos en la etapa del ajuste cuando Jorge era viceministro y yo estaba en el Banco Central. Y Jorge, que es un gran amigo, era el jefe de gabinete. Y le explicábamos estas cosas. Parece que no las entendió bien, así que algo de culpa debo tener yo. Mira, decir que no nos endeudamos para financiar el déficit cuando estamos emitiendo moneda y sacándole plata al ANSES es no entender lo que es emitir moneda. Cuando el central emite una moneda, se está endeudando con el pueblo, porque está emitiendo una moneda que nadie quiere y se endeuda con el peor sector que nunca tenés que endeudarte, que es el pueblo trabajador. No me dice, es consistente porque lo cubro con emisión monetaria, lo acaba de decir, y porque le saco la plata al ANSES. Por favor, seamos más serios, seamos respetuosos de las cosas técnicas, porque si no, a la Argentina le va a seguir pasando lo que nos está pasando. Somos un país incongruente, no tenemos destino, cuando es una injusticia porque Argentina tiene mucho destino, está pasando por un momento la economía mundial que tendríamos que estar aprovechándola. Y seguimos con estos pensamientos. Esto no es más de lo mismo, esto es peor de lo mismo lo que acaba de decir. Ahora, los dos coinciden en que la situación hoy es, en términos de margen de maniobra, incomparable con lo que era en el 2001, con lo que era en el 89-90 en la CIPER o en la crisis de la deuda del 82-83. Es decir, hoy Argentina tiene una fuente de dólares enorme que es la soja, que si logra que liquiden los dólares acá adentro, son muchísimos dólares que antes no había, y una fuente de financiamiento que también, a la cual se puede acceder con tasa de interés bajísima, que tampoco existía o en el 2001-2002 o en las crisis pasadas. Y además no tiene endeudamiento. Hoy Argentina tiene un muy bajo nivel de endeudamiento gracias a la reestructuración de la deuda de Kirchner y Labaña. Y tiene otra cosa bastante diferente y bastante mejor, que es un sistema bancario pequeño, pero sano y equilibrado, porque es un sistema que se preservó en pesos desde el 2002, no tiene el problema de la gente... Los depósitos en pesos, en dólares que habían... La gente sacando los depósitos y el sistema financiero entrando en crisis. Hoy no hay ningún riesgo sobre el sistema financiero. Claro, no hay ningún riesgo sobre el sistema financiero, porque es un sistema financiero que está en pesos y al cual eventualmente el Banco Central lo puede asistir con pesos, que es una situación totalmente diferente. O sea, si miramos la crisis última de Estados Unidos con la cuestión de las hipotecas, los bancos que se cayeron, bueno, el epicentro de la crisis ha sido el tema de la deuda, los malos créditos y más. Bueno, todo eso en este momento afortunadamente no existe. Tampoco los bancos, como bancos, han asistido al Tesoro Nacional en la proporción de la década del 90. O sea, no tienen tomada deuda pública, se han respetado los niveles de deuda que el sistema bancario puede tener con el sector público. Les hago la última. ¿Qué debería anunciar Capitanich para generar confianza de que está encarando el tema de la inflación? Dijo que van a renovar los acuerdos de precio, lo que estamos hablando. Él también ha llevado en Chaco acuerdos de precio y demás. Él cree, está convencido de que si vos no haces acuerdos de precios sectoriales, la cosa se empeora todavía más. Hoy la inflación tiene tres calderas. Una, el enorme aumento del gasto público, más de 30%. Otra, la enorme emisión, en parte para financiar ese aumento, más o menos del 30%. Y otra, la devaluación, que será del 30%, será del 40%, la oficial. Que también genera la suba del dólar, genera también... Algunas de esas cosas tienen que contrapesar las otras. El tema de querer mover el tipo de cambio hacia una situación más realista es razonable. Ahora, si vas a mover eso para adelante, tenés que mover lo otro para atrás. Las tres cosas para adelante te van a generar un piso de inflación muy alto. Si solo devaluás y no haces el resto, peor. Estás generando todavía más inflación. Exactamente. Que lo que está haciendo el gobierno al devaluar más rápido. Exactamente. Sí, totalmente de acuerdo. Acá la madre de todas las batallas es lo fiscal. Si no hay equilibrio fiscal, porque el problema del déficit fiscal es que lo estamos financiando con emisión monetaria y eso genera distorsiones muy grandes. Hay que hacer tres patas fundamentales, que es el ajuste fiscal,
la política monetaria, que hay que dejar de emitir en el volumen que se está emitiendo, y el acceso al crédito. Si Argentina no tiene acceso al crédito, no solo el sector público, también estoy hablando del sector privado, y acceso al crédito también es inversión productiva. Si nosotros logramos equilibrar esas 3 o 4 variables, podemos decir que está bien encaminada la situación. Ahora, si seguimos diciendo, como acaba de decir el jefe de gabinete, que esto se va a seguir financiando con la emisión monetaria y con la plata de los jubilados, es más de lo mismo, y como dice el refrán, el hombre es el único ser racional que tropieza 2 veces con la misma piedra. Gracias a los dos por haber venido esta noche a Plan M. Mirá el informe sobre saqueos y vamos a hablar con Beatriz Arlo en unos minutos. Hoy el gobierno reconoció que están en contacto con gobernadores e intendentes para neutralizar posibles saqueos en diciembre, como los que ocurrieron en diciembre del año pasado. Primero fue San Fernando, después Rosario y finalmente Córdoba con un cóctel explosivo y en medio de la pelea política irresponsable. El fantasma de los saqueos retornó en diciembre en un contexto preocupante. El gobierno nacional ya anunció que no habrá bonos navideños ni ayudas extras para los sectores más vulnerables de la sociedad. La preocupación ante desbordes o conspiraciones se expande entre intendentes y gobernadores de todo el país. El gobierno tomó nota de la inquietud entre los jefes comunales del Gran Buenos Aires. Nación y provincia decidieron crear de apuro el Comando Conjunto de Operaciones, una fuerza mixta con base en La Matanza para monitorear el área metropolitana. El secretario de Seguridad, Sergio Berni, se reunió con el ministro de Seguridad bonaerense, Alejandro Granados, el jefe de la Policía Provincial, Hugo Maskin, y el director nacional de Gendarmería, Enrique Sach. Granados envió un radiograma de alerta a todas las jefaturas departamentales de la policía para redoblar la atención ante posibles conflictos. En el sur del conurbano, la situación es especialmente delicada. El temporal del lunes dejó sin luz ni agua a decenas de miles de bonaerenses que salieron a cortar las calles en busca de respuestas. En Gleu, el dueño de un supermercado chino murió cuando resistía a los tiros el robo de su local, que terminó incendiado. El municipio de Almirante Brown y el gobierno provincial afirmaron que fue un hecho delictivo, pero la Cámara de Supermercados Chinos denunció que se trató de un saqueo y salió a alertar ante nuevos ataques que podrían repetirse en San Martín, Florencio Varela, La Matanza y José Cepaz. El supermercadista Miguel Calvete aseguró que hay instigadores que preparan saqueos para el 20 de diciembre y que los intendentes opositores al kirchnerismo temen ser desprotegidos por las fuerzas de seguridad. A diferencia de lo que sucedió en Córdoba, ahora Berni promete movilizar gendarmes al Gran Buenos Aires, Mendoza, Chipoleti y Bariloche. Los gobernadores de Santa Fe, Chubut y Tucumán anunciaron despliegues especiales de sus fuerzas policiales para los próximos días. Y analizan incluso aumentos salariales para los uniformados con el objetivo de evitar lo que le pasó a De la Sota. Los saqueos volvieron como en 2012 y ningún gobernante quiere tener que enfrentarlos en su propio territorio. Ya estamos con Beatriz Arlo. Gracias por venir, Beatriz, esta noche. No, gracias por invitarme. A ver, antes de comenzar el diálogo, Diego, simplemente, ¿hay la preocupación y la necesidad de crear algún tipo de grupo coordinado entre la provincia, la nación, los municipios, para tratar de disuadir cualquier tipo de saqueo para estas fiestas? Sí, de alguna manera el gobierno nacional está admitiendo que está esa necesidad con este encuentro, estas reuniones, esta coordinación, este comando conjunto que se armó entre Berni, Granados y también el jefe de la Gendarmería Nacional. En principio había rumores sobre todo o preocupación de los intendentes del conurbano que están en la vereda enfrente del gobierno nacional, pero después se empezó a extender también, hay intendentes que están dentro del Frente para la Victoria, que también tuvieron mucho peso en las elecciones y que le están pidiendo al gobierno algún tipo de alerta. Está esa coordinación, hay que ver también qué es lo que hay como situación real y cuáles son las conspiraciones o las movidas de algunos sectores, como dice Calvete, por ejemplo. Hay gente que está esperando la llegada de las fiestas, está convocando para el 20 de diciembre a saqueos. Por eso, la preocupación existe, hay un plan coordinado, en principio se subestimó, ahora hay una alianza entre el gobierno nacional y la provincia para estar atentos frente a cualquier eventualidad. Beatriz, a ver, te quería convocar por dos temas. Uno, el tema, este cambio que ha habido en el gobierno, y te voy a preguntar si para vos es un maquillaje o si hay algún cambio de fondo, esto de que Cristina, por lo menos en estos días, ha delegado el poder.
Pero antes me gustaría una opinión tuya respecto a esto de los saqueos, ¿no? Que es algo recurrente. Es recurrente el tema del dólar, es recurrente el tema de la inflación, pero también el tema de los saqueos. Bueno, digamos que es recurrente el tema de un aumento de la violencia en la Argentina. Es decir, hace 20 años para nosotros la violencia que podía ser el recuerdo de las dictaduras militares, el recuerdo del terrorismo de Estado, la delincuencia más tradicional, la violencia de la delincuencia más tradicional. Ahora estamos discutiendo, la AFA está discutiendo y solucionando mal o bien o regular, no tengo opinión al respecto, sobre si las hinchadas pueden ver los partidos de fútbol o no. Estamos discutiendo eso. Estamos discutiendo cómo se comporta la policía a la entrada de un festival de rock, porque han matado chicos, porque la policía ha matado chicos entrando a un festival de rock o tratando de entrar a un festival de rock. Estamos discutiendo la nueva violencia del narcotráfico. O sea que hablar de los saqueos fuera de una Argentina que está discutiendo violencia, y cuando dos líneas de una barra brava se enfrentan en el quincho de un club, puede terminar eso en un asesinato. Eso no sucedía hace 30 años, o sea, ha habido un cambio en la violencia. No estoy hablando de escalada ni nada, yo creo que el cambio es un cambio cuantitativo, es un cambio muy fuerte, que se traduce dialécticamente, como uno diría antes, en una diferencia que el gobierno no ha enfrentado por el momento, porque yo creo que nadie ha percibido del modo en que ha avanzado. De los saqueos del comienzo de siglo, digamos, a esto me parece que hay diferencias fundamentales. Los saqueos del comienzo de siglo también tenían muchos... Pero eran por desesperación, por necesidad, en algunos también casos personas liberadas, es decir, el trabajo que hizo Javier Aullero sobre esos saqueos, aparte de sus interpretaciones, lo que muestra es que había avisos de zonas liberadas, pero la violencia con la cual se dieron estos de Córdoba no tienen que ver con los de comienzos de siglo. Es decir, asfixiar a un comerciante chino o coreano dentro de su supermercado, eso no tiene que ver con la violencia de comienzos de siglo. Es decir, acá ha habido una escalada fuerte de la violencia y en muchos casos un cambio del tipo de violencia. También en la violencia privada ha habido ese cambio. La primera vez que un miembro de una banda de rock rocía a la mujer y le tira un fósforo es ahora. No es que tenemos toda la historia de la música popular en Argentina llena de gente rociada por nafta y quemada por su compañero. O sea que ha habido cambios fuertes. Por tanto, lo de los saqueos tiene que ser visto en esto. Y yo diría, enmarquémoslo en la violencia que se da en un festival de rock, la violencia policial y también la violencia de quienes participan allí, una cultura más violenta. Es la primera vez que estamos viendo imágenes de mujeres de 14, de chicas de 14, de 15 años que agarran de los pelos a una compañera y la arrastran por el piso, mientras que sus adorables compañeritos lo filman para colgarlo en Facebook. Entonces, la primera vez que estamos viendo estas escenas. Entonces, uno no se puede desmayar con los saqueos, solo se puede desmayar con los saqueos si pone entre paréntesis que estamos viendo estas violencias que son violencias en la sociedad. ¿Y cómo ves la relación entre el gobierno, y no diría la oposición, porque el gobierno hoy se reunió con Bonfatti a la mañana Capitanich, el otro día estuvo esta semana con Macri, después conferencia conjunta, hay un cambio, ¿no? Pero con el peronismo, ningunean a Massa, lo siguen teniendo a Scioli ahí en penitencia, el cruce durísimo con De la Sota. Yo creo que De la Sota hizo un desastre en Córdoba con el tema policial y está siendo muy criticado incluso por sectores que lo apoyaban, pero también es cierto que el gobierno ahí lo desatendió, ¿no? Jugó al incendio. Es decir, irresponsablemente el gobierno jugó al incendio. Ahora, ¿ves ahí un peligro, digamos, en lo que podríamos llamar la gran interna peronista? Parece que lo van a recibir a De la Sota ahora. El martes. Con lo cual, haberlo recibido a Bonfatti, haberlo recibido a Macri y recibir a De la Sota marca que la agenda de que hace 2 años no se cumplía, porque Bonfatti y De la Sota hace 2 años que tenían pedida una audiencia que no les contestaban, ni por paloma mensajera, no les contestaban. Esa agenda comienza a cumplirse. No me parece del mismo rango que lo reciban o no a Massa. Esas son cuestiones entre justicialistas. Es decir, el gobierno no tiene por qué sentarse con todos los diputados que acaban de jurar en la Cámara. Pero sí con el que está en funciones, con el que está... Bueno, con el jefe de bancada. No, pero digo, con un gobernador... Con un gobernador seguro, claro. con un gobernador seguro.
Con un jefe de bancada seguro, pero bueno, si aquellos que tienen aspiraciones presidenciales no son jefes de sus propias bancadas, el gobierno no tiene por qué, en realidad, sentarse, salvo en un diálogo político amplio. O sea que yo no voy a hacer, voy a salir con un cartel por la calle diciendo Massa víctima del no diálogo, dado que, bueno, sí, el jefe de gabinete podría hablar con todos los diputados, pero convengamos que no es exactamente eso lo que uno piensa cuando dice un jefe de gabinete que habla con la oposición. Tiene que ir al Congreso a hablar con los diputados. Y Massa tendrá que acostumbrarse a que es un diputado en el Congreso. Ahora, ¿ves entonces una buena señal la del gobierno? Al recibir a los gobernadores, recibiendo a sí. Macri, recibiendo a Sin Bonfatti, duda, sin pese duda. a este cruce durísimo que tuvieron esta semana, el martes de la Sota también en Casa de Gobierno con Capitanich. Sin duda, yo creo que es una buena señal, como que Capitanich haya ido al Congreso como secretario de gabinete, bueno, todo eso es una buena señal. Y te voy a hacer una pregunta. ¿Esto es que Cristina delegó el poder? ¿Es que Cristina verdaderamente está introduciendo un cambio de rumbo en su gestión? Yo creo que estaba escribiendo hoy sobre eso, y yo creo que hay una dimensión que nosotros no percibimos, me parece del todo, en el video del perrito y del pingüinito. El pingüinito prosito y el perrito bolivariano, digamos. Sí. Eso, Simón se llama el perrito. Sí. Simón el perrito y el pingüinito del PRO. Claro, de un chico del PRO que se lo había Claro, se lo regaló un chico del PRO. Hay una dimensión ahí que nosotros no percibimos, que era el profundo paternalismo. Lo voy a decir paternalismo, no me obligues a decir maternalismo, porque es una palabra que no existe en la ciencia política ni en la filosofía política. Ni Locke ni Hume hablaban de maternalismo. El profundo paternalismo que entraña ese video. Porque Cristina, horas después u horas antes, había tomado medidas de gobierno, había cambiado en parte el rumbo, estará equivocado o no, como discutían recién Todesca y Piñanelli, pero estaba tomando medidas de gobierno. Descabezó todo el equipo económico, al Banco Central, efectivamente, al jefe de gabinete. ¿Y qué dijo en ese video? Hola, estoy acá. La sola presencia de mi cuerpo en este home movie les garantiza a ustedes la resolución de sus problemas. Eso se llama paternalismo. Sea paternal, lo practique un populista, lo practique la élite criolla, lo practique el paternalismo religioso que existe y existió, eso se llama paternalismo. Entonces yo creo que esa dimensión paternalista del video, que fue clarísima, es la que uno tendría que subrayar. Cristina se ha puesto en ese lugar. Ella con su cuerpo garantiza la eficacia y el triunfo final de su gobierno. Esto no quiere decir que lo vaya a lograr, pero este paso al costado es un paso al costado entonces que tiene una fuerte carga ideológica. Es decir, tenemos un gobierno más paternalista que los rasgos paternalistas que tiene habitualmente el populismo y que Cristina practicaba, como te vas a Lustriana, vení para acá, con que yerba toma mate, ese paternalismo populista, ella lo practicaba. Pero ahora el video fue concebido así, yo creo que no fue ninguna casualidad. No sé si fue planeado, pero fue concebido por la ideología para que funcionara de ese modo. La consecuencia de ello, puedo sacar de eso, y que podemos sacar de eso, es que por primera vez en estos años los ministros pueden ser fusibles. Porque no se cambiaban ministros en este país para no dar el brazo a torcer frente a la oposición, pero además porque los ministros no eran fusibles, llevaban a cabo las políticas económicas, sociales, de seguridad que indicaba el presidente o la presidenta de la República. Mientras que ahora, con este paso que ha dado Cristina de colocarse en esa escena, ella no va a estar en un escenario donde llueve y truene, ella va a estar siempre en un escenario radiante, digamos. Con este paso al costado, los ministros pueden empezar a ser fusibles. El sueño dorado de Cristina sería hacer de fusibles a todos los peronistas que sean presidenciables. Primero Capitanich, después cualquiera, para no dejar presidenciables. Pero entonces, y con esto termino, es un gobierno de lo que se llama hands-off, es decir, las manos retiradas. Como el de Menem era hands-off. No porque Menem no decidiera. No, Menem delegaba, Pero Menem delegaba. Él decidía. Vamos a seguir con el 1 a 1. Es más, cuando quería decir el 1 a 1 lo inventé yo. Pero él estaba hands-off de ese gobierno. No sé si alguien que se ha mostrado tan obsesivamente detallista puede mantener esta situación, pero esta es la situación hoy. Te vamos a hacer una tanda muy cortita, 1 minuto y volvemos, no te vayas.
yo te puedes asegurar en cualquier momento. Gracias al nuevo turbo, el mayor índice de compresión, la inyección y el sistema de admisión. El nuevo motor de la Chevrolet S10 tiene 200 caballos. Potencia para dejar atrás todo lo que el campo te ponga adelante. Ese es el ingenio Chevrolet. Find New Roads. Esta Navidad con las tarjetas Macro, disfruta promociones en indumentaria, juguetería, telefonía, shoppings y mucho más. Entrá en beneficiosmacro.com.ar y conoce todas las promociones. Macro, tu banco cerca, siempre. En Casino Puerto Madero, poné en marcha tu suerte. Podés ganar una pick-up o un auto 0 kilómetro. Todos los lunes a las 20 horas. Gana tu lugar para el sorteo final, donde todos tienen premio. Para ganar, tenés que estar presente. Poné en marcha tu suerte y gana tu 0 kilómetro en Casino Puerto Madero. ¿Qué nos pasa a los argentinos? Nos volvimos locos. A ver si la cortamos con esto de ponernos cualquier camiseta de cualquier club del mundo. O sea, todo bien con el Inter, el Real y la Fiorentina. Pero empezamos con eso y hoy es un milagro si ves una de Olimpo, Banfield o Argentinos. Mira qué linda que es la de Argentina. Ah, no, es la del Málaga. Mira este señor, sacando choris con la del Inter de Stankovic. ¿Qué tiene que ver Stankovic con los choripanes? Ojo, nadie dice que no sean lindas, que no tengan onda. Pero ¿sabes lo que pasa con esas camisetas? Nunca vamos a prometer algo por ellas. Jamás nos van a dar ganas de besarlas. En la vida la vamos a revolear sobre nuestras cabezas. Sacá tú la de Messi. Ponete la de Messi. Volvamos a ponernos la camiseta del fútbol argentino. Quilmes, el sabor del encuentro. Vivamos responsablemente. Mañana podés viajar a cualquier ciudad, pero la oportunidad de conocerlas es hoy. Guías Visuales Top 10, una oportunidad única de conocer el Top 10 de las mejores ciudades del mundo para aprovechar tus viajes y no perderte nada. Ya en tu kiosco oferta lanzamiento. Roma y Nueva York a solo $59.90. Laboratorios Montserrat y Eclair, la pequeña empresa farmacéutica nacional de los grandes productos. Palatrovil, Pulmoclar, Keeper Grip, la línea de laxantes Critel y más de 50 productos que utilizan miles de personas todos los días. Laboratorios Montserrat y Eclair, la pequeña empresa farmacéutica nacional de los grandes productos. Pregúntele a su farmacéutico. ¿Sabés qué significa Telecentro? Una familia feliz. ¿Qué tal, Martínez? ¿Ya tiene lo que le pedí? Sí, señor. A la tarde se lo estoy enviando. Ok, lo espero. Muchas gracias. Hasta luego, señor. Buen día. TV digital, más internet, más telefonía. Y ahora con 10 megas Wi-Fi. Por solo 314 pesos final por mes por 12 meses. Llama ahora al 3969-2222. Telecentro. Seguimos con Beatriz Arlo en Plan M. A ver, Beatriz, cuando Cristina cambia de ministros, cambia un poco la agenda económica, empieza con esta agenda internacional y demás, y por ejemplo Macri elogia, dice, es casi la agenda del PRO, Cavallo manda felicitaciones. ¿Cristina de alguna manera está tomando un nuevo rumbo para el gobierno? Bueno, los economistas ya hablaron y yo sobre eso no me voy a pronunciar. No, pero digo, ¿no le genera eso otro tipo de definición interna incluso a los sectores que les hace ruido? Que te elogie Macri, te elogian sectores hasta ahora impensados. Es decir, bueno, muchas cosas de las que está haciendo el gobierno eran cosas pedidas por la oposición, el diálogo político, que el jefe de gabinete hable toda la mañana con la prensa.
bueno, algunas de las cosas Ella económicas. está entregando algunas cosas que no son tan visibles, pero que uno dice para contener esa protesta que vos suponés y que uno también puede suponer, vos suponés y quizás tengas toda la razón del mundo, contener esos ruidos que estén por abajo. Bueno, en principio tiene a Kicillof en el Ministerio de Economía y a todo su equipo, más todo lo que metió Kicillof en Cancillería, más Embajada de Estados Unidos, es decir, tiene un paquete ahí. Que es un paquete muy grande, pero también es muy peligroso, porque pareciera ser que es como llave en mano, salta uno y salta todo el mundo ahí. Se desprende el transbordador y el transbordador se desprende con toda la tripulación, pero por este momento es un paquete muy grande. Después uno tiene que ver pequeñas movidas. Hoy salió en los diarios que el Chino Navarro era jefe en la legislatura de la provincia de Buenos Aires. Entonces ahí está haciendo una movida que tiene que ver con alguien que tiene implantación territorial, que fue kirchnerista todo este tiempo y lo sigue siendo, y que le está dando una colocación que no tenía antes, que estaba un amigo de Vudú, es decir, que estaba un impresentable del grupo de los impresentables del gabinete. Entonces esas movidas habría que analizarlas, es más, habría que tener mucha información y leer con mucha detalle todas esas movidas que se pueden estar realizando, que no son, vos me dirás, bueno, sí, entonces va a aceptar todo un plan económico que elogia el PRO, pero va a entregar la jefatura de bancada o va a entregar la segunda vicepresidencia. No es poco cuando una línea de un movimiento como el justicialista, vamos a decir justicialista porque tanto lío, sí. Bueno, no es poco cuando una línea de un movimiento político ve que algunas de sus banderas han caído, no es poco conservar territorio, conservar poder institucional, no es poco eso. Ahora, ¿vos crees que Cristina, y ahora le voy a evitar una pregunta a Diego Genú, ¿vos crees que Cristina va a ser resultadista en este aspecto? Es decir, que va a esperar los resultados, a ver si logran reencauzar la economía, bueno, a ver si retoma cierto aire político y sobre eso va a actuar, y ahora sí va a cambiar ministros, es decir, porque hasta ahora era siempre igual, profundizar el modelo era la tarea. Hasta ahora ella estaba soldada a su gabinete. Porque como su gabinete no existía, digamos, para decirlo de algún modo, sino que ella concentraba todo el poder, inauguraba una fábrica de corcho para botella y era ella lo que lo inauguraba, no el ministro de Comercio, no, o sea que ella estaba soldada a su gabinete, el éxito era el de ella con su gabinete, porque ella estaba completamente soldada a ese gabinete. Ahora ella está separada, relativamente separada de su gabinete y puede responsabilizar a uno y a otros. Si va a ser resultadista, por supuesto no le queda otro remedio a ser resultadista. Cristina tiene la ambición de salir de gobierno con una popularidad mayor de la que tiene en este momento, que dicen que tiene el piso del 40%, etc. Tiene la ambición, según algunas encuestas, veremos las encuestas, tiene ambición de salir de gobierno estilo Bachelet o lo más parecido a estilo Bachelet. Tiene que ser resultadista porque si no va a salir mal. No digo que salga mal en el sentido de ninguna catástrofe, pero va a salir mal. Y va a salir mal colocada para definir quién va a ser su sucesor, por una parte, para tener una voz que defina quién va a ser su sucesor, y para un futuro que ella imagina. Es decir, que imagina con entero optimismo, dado que ese futuro estaría, en el mejor de los casos, después de 2015, en el 2019, y en tanto su sucesor le vaya mal, y en tanto su sucesor, si le va bien, no quiera una segunda vuelta. O sea que ese futuro podría estar cuando Cristina tenga más de 72 años o una cosa por el estilo. Pero bueno, todo el mundo tiene derecho a imaginar todo lo que quiera. Por tanto, no puede sino ser resultadista en este periodo. Diego. Sí, falta mucho todavía para el 2015, pero después de esta elección, ¿vos qué ves? ¿Que empieza a surgir una oposición capaz de trascender al kirchnerismo, de superarlo, de reemplazarlo? ¿O es más bien que el kirchnerismo se va agotando por sus límites políticos y también el límite de que no puede haber reelección para Cristina? Yo creo que ha cambiado como la base social y territorial está en cambio, digamos, la base como social y territorial de donde se va a apoyar el poder. Es decir, Cristina tenía un apoyo muy fuerte, estamos hablando de política, ya de política en la calle, del acto, estamos hablando de eso. Cristina tenía un apoyo muy fuerte en todo lo que eran movilizaciones juveniles, por eso la cámpora tuvo tanto protagonismo, digamos. Acá ha vuelto la base federal, son los gobernadores los que vienen a pedir, los gobernadores kirchneristas en primer lugar, pero después vamos a ver una cola de gobernadores no muy kirchneristas y después los no kirchneristas, vamos a ver todos los gobernadores exigiendo lo que se les debe. Lo que se les debe incluso en términos
económicos, dado que todos, Santa Fe y Córdoba, alegan que el Estado Nacional tiene una deuda fuerte y creo que Córdoba tiene esa deuda en la Corte Suprema. O sea, lo que estamos viendo es un cambio como de las bases de sustentación de la escena pública del kirchnerismo, donde los gobernadores han empezado a tener un protagonismo que no soñaban tener, y posiblemente algunos intendentes de zonas de plazas fuertes, como puede ser Matanza y alguna otra, ya han tenido ese protagonismo. ¿Qué va a pasar con la oposición? Dependerá de ella. Lo que pasa en el justicialismo es lo que pasa en el justicialismo. Ni favorece ni desfavorece. Depende absolutamente de la oposición, que tenga reglas claras, que deje de hacer exhortaciones a la unidad y a la no fisura y qué sé yo, sino que tenga programas claros y que sea capaz de encontrar los sujetos a quien interpelar con ese programa. ¿A quién le quiere hablar la oposición? ¿Dónde piensa que van a salir sus votos? Si la oposición quiere ser de centro-izquierda, ¿dónde va a encontrar ese sujeto más bien pequeño burgués y burgués medio de centro-izquierda, y qué le va a decir ese sujeto para ganarlo? Bueno, todo eso depende de la oposición. Cristina no puede hacer nada sobre eso y los gobernadores tampoco. O sea, pueden evitarlo, pero no pueden favorecerlo. Te hago una última. ¿No hay que revisar un poco las formas de evaluar al gobierno desde la oposición? Digo, porque muchos dirigentes políticos siguen evaluando al gobierno como que es un gobierno que se lleva todo por delante, que es un gobierno fuerte, y siguen pensando en la Cristina del 54% y lo que pasó los 2 años posteriores. Pero no es al revés, no es un gobierno que al contrario, necesita estos 2 años cierto acompañamiento, apuntalamiento desde la oposición, porque es un gobierno en el cual hay muchos problemas económicos, hay cierta debilidad política, y creo que a toda la oposición incluso le conviene que a este gobierno le vaya bien estos 2 años, es decir, para dejar algo más o menos ordenado para el que se imagina en el 2015, es decir, como que cambió el escenario. No es Cristina profundizando y vamos por todo, sino no habría que pensar en toda la dirigencia política cómo hacer para que no vayan por el gobierno, digamos, para que haya un gobierno que en estos 2 años termine lo mejor posible. La oposición no está yendo por el gobierno y no ha ido por el gobierno en estos años. Lo que yo creo es lo siguiente: este gobierno tiene que gobernar, tiene que salir de los problemas que se metió este gobierno. La oposición, por supuesto, no puede oponerse a aprobar un presupuesto si la respetan en la discusión de ese presupuesto, cosa que no sucede ni sucedió nunca, pero es el gobierno el que tiene que gobernar. Como en todos los países que llamamos normales del mundo, las coaliciones se arman para gobernar. Una vez que está armada la coalición, gobierna la coalición. Los partidos cuando ganan, gobiernan. Una vez que ganaron, gobiernan. O sea que este gobierno tiene que gobernar. Punto. Cuando se habla de que acá hay que garantizar la continuidad de las reglas, yo creo que se está entrando en una especie de malentendido. La continuidad de las reglas está garantizada por las leyes. Lo que la oposición tiene que dejar bien en claro es qué va a hacer si es gobierno. No garantizar la continuidad de las leyes. ¿Qué quiere decir? Garantizar la continuidad de las leyes es que no se va a tocar la Expo no sé cuánto, que se han marcado. ¿Qué quiere decir garantizar la continuidad? La oposición lo que tiene que hacer es tener programas clarísimos donde quede establecido para los burgueses, para los capitalistas, para los ruralistas y para quienes sean, que se va a tener a las leyes, y luego que tendrá variaciones de programas, porque si no, ¿cuál es la gracia de tener una alternancia entre partidos? ¿Para qué tenemos una alternancia? ¿Para qué votamos este partido y luego otro y cambiamos de partido si los partidos se acuerdan en los grandes problemas fundamentales? Yo quiero recordar que algunas cuestiones fundamentales de la Argentina fueron impuestas por un partido sobre otro. Todas las que se impusieron al fin del siglo XIX así fueron. Fueron el programa del Partido Liberal que se impuso al programa del Partido Católico. No había instrumentos ni en las leyes ni en la Constitución para que el Partido Católico derogara ese programa. Y ese programa es el que hizo la Argentina moderna. Entonces, no se trata ni de cambiar por cambiar ni de conservar por conservar. En síntesis, este gobierno que gobierne como mejor pueda. La oposición que sea una oposición, es decir, que sea una crítica, y sobre todo que plantee. Que tenga un programa para el futuro. Para el futuro. Y sobre todo que la propiedad y la continuidad y el clima de negocios, si existe o no existe, está garantizado en las leyes, no está garantizado en un juramento sobre una Biblia que tiene que hacer ningún candidato a presidente de la República. Beatriz, gracias por haber estado esta noche en Plan M. Nos estamos retirando, nos quedó Diego.